por los dioses que no haya ningún fallo. Bien, si no hay que repetirlo. Que a veces es un poco puñeta. Sí. Voy a hacer una foto. Oye, Sara, en Instagram, ¿cómo se hace una publicación con un fondo de esos para escribir letras? Pero no se puede añadir ¿Texto? imagen. No. Es solo texto. Sí. A ver, esto no sale. Aquí, crear. Pero es una historia, no es un... Es una story, sí. Ah, vale. Vale, bueno, venga. No, aquí. Y ahí escribes. Sí, pero quiero pegar un enlace. Aquí, espera. No. Ah. Vale, pegar. Ya está. Vale. Guay. Vale, mira. Ya son y 5. Ya lo estoy posteando en los grupos y ahora lo pondré en Instagram. Pero bueno, por respeto también a los que han sido puntuales. Hola, gente puntual. Eso. Pues vamos a presentarte y a comentar un poco de dónde viene el tema del interés por la charla. Bueno, pues bienvenidos a todos, en especial a Patricia González, que es la persona doctora en historia, entre otras cosas, que va a dar la charla hoy. Os voy a comentar un poquillo sobre el currículum de Patricia, que a mí me dio el contacto de José, también presidente de la junta directiva de la asociación, y la verdad es que nos estuvo echando, o sea, hizo una parte de un capítulo sobre historia del hidromiel que sacaremos próximamente o en algún momento en algo que sabemos que es un libro de digamos, de consulta que reúna un montón de temas sobre el hidromiel, y pues le pedimos ayuda a Patricia porque, vamos, aparte de ser licenciado en Historia por la Universidad Complutense, también se doctoró pues, con una tesis sobre el control de la natalidad y el cuerpo femenino en Roma, que luego fue publicada bajo el título El vientre controlado, anticoncepción y aborto en la sociedad romana. También ha escrito un libro que se llama Soror, Mujeres en Roma. También ha sido asesora histórica de la serie El corazón del imperio, que te iba a decir, pues precisamente sobre mujeres en Roma, claro. Tiene toda la pinta de que esa es tu especialidad. Y luego además pues tiene 2 máster, uno en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Autónoma, UAM, Universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Sí, la Autónoma. Eso es. Y uno en Estudios de Género por la Universidad de Sevilla. Entonces, pues bueno, no sé cómo te habrá resultado el tener que encontrar información sobre el tema del hidromiel. ¿Ese ha sido una cosa fácil, difícil? Por una parte me dedico a mujeres, pero también a sexo, drogas y rock and roll. Oh, yeah. Sí, ya tenía cosillas sobre el tema. Y el tema alcohol sí que lo había tratado. Así pues, que da para tesis, ¿eh? Da para tesis. Sí, yo creo que sí. La verdad es que, a ver, yo he dado... eso que veis detrás es el monstruo de mi hijo por ahí berreando. Se queda tranquilo. Y yo también he dado, vamos, como parte de mi perfil a lo mejor como divulgador de temas del hidromiel, pues también he dado charlas sobre historia del hidromiel, pero las mías son como una serie de anécdotas, yo qué sé, o sea, no acaban de tener, digamos, el cuerpo y la cohesión que va a tener la tuya, ¿sabes? Entonces, pues yo la verdad es que estoy deseando muy fuerte aprender todo lo que vas a decir. Y sin más, pues te dejo ante nuestro todavía escaso público, pero que sepáis que la charla se va a grabar
con lo cual la subiremos a redes sociales, que siempre tiene luego muchas mayores visualizaciones, etcétera, etcétera. De nuevo, bienvenidos y muchísimas gracias a Patricia por prestarse a la charla. Vale, voy a compartir pantalla. Lo que pasa es que cuando comparto pantalla dejo de veros. Bueno, ahora no estáis conectado casi ninguno con cámara. No. Pero luego cuando termine, que haya una ronda de preguntas, pues volveré a ser una persona y veros y esas cosas. Digo porque si ponéis alguna pregunta o algo, no lo voy a ver en el momento. A ver, compartir pantalla. La presentación. Compartir. Bien, se ve bien, ¿no? Sí. Sí, ¿sí? Se ve perfectamente, vale, sí. Vale. Como os he dicho, voy a dar una charla un poco sobre la historia del hidromiel y voy a intentar que, curiosamente, lo que casi menos se hable sea de vikingos, porque muchas veces tenemos alguna impresión errónea sobre el hidromiel. Nos parece o bien algo muy nuevo, porque es algo que solo recientemente se está volviendo a hacer de forma industrial, o algo que asociamos automáticamente a los vikingos. En realidad, la miel como tal es uno de los primeros productos que se empiezan a recolectar, que además es un producto muy curioso porque está en un intermedio, en un limbo, entre la recolección, la caza y la agricultura. Entonces, ya en el Paleolítico nos encontramos pues estas muestras que estáis viendo en pantalla de representaciones de personas recogiendo esa miel salvaje. Lo que pasa es que muy pronto empezó a haber una interacción muy fuerte con las colmenas. De hecho, en algunos pueblos actuales que todavía son cazadores-recolectores, por ejemplo en el Congo, en ciertas épocas, en época de recolección de la miel, dependen casi exclusivamente de este producto. Con lo cual muy pronto se empezó a controlar, que al final el inicio de la agricultura y de la ganadería es simplemente el control de los recursos. Se empezó, de hecho, a hacer trashumancia con las colmenas. Siempre que pensamos en trashumancia, pensamos en ovejas. En ovejas con su pastor yendo. Pues las colmenas también tienen trashumancia. De tierras altas a bajas o de norte a sur, se cargan las colmenas en burritos o a mano o lo que sea y se trasladan para que en vez de tener una cosecha se puedan tener 2 o 3 recolecciones. Porque ahora hemos perdido un poco el contacto con el campo, pero estas cosas no son tan sencillas como tener a las abejas produciendo miel continuamente, sino que se requieren unos tiempos. Además, la miel es un producto muy particular, es uno de los pocos endulzantes que hay antes de que se inventara el azúcar, es muy usado en medicina, es antiséptico, con lo cual es un producto muy, muy particular. Y por ello muy pronto empezó a ser un elemento sagrado. Y encontramos relación entre la miel, las abejas y lo sagrado desde muy prontito. Entre los mayas, por ejemplo, hay un dios de las abejas que se representa de esta forma tan particular, siempre como bajando. Además, allí son unas abejas muy particulares porque no tienen aguijón, entonces es todo pues, un poco mucho más fácil. Encontramos también, por ejemplo, que en los paraísos, sistemáticamente, la miel va a estar como un producto básico. Por ejemplo, en el Islam, en el cristianismo, en el judaísmo, se suele recurrir al tópico de los ríos de leche y miel, que luego nos lo vamos a volver a encontrar con Jauja, ya en estos imaginarios colectivos mitológicos, ya de época medieval y moderna, ese concepto de los ríos de leche y miel como símbolo, como equivalente a la prosperidad, a la riqueza, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando a Zeus lo abandonan, se cría con una cabra bebiendo leche, pero también miel. Y en la India es uno de los elementos con los que se convierte a los héroes en inmortales o en imbatibles. Encontramos también esta adoración en Egipto. Os he puesto ahí una imagen que es un elemento de adoración en el templo de Nusserra, pero de hecho la abeja, la producción de miel se convierte en uno de los símbolos de Egipto. Los faraones son llamados reyes del Alto y Bajo Egipto, que es una traducción básicamente de reyes del junco y la abeja. Es decir, el título real de los faraones son esos, son reyes del junco y la abeja.
Pero vamos a lo bueno, porque al final la miel es miel y ya está. Pero cuando decidimos convertirlo en alcohol, que es lo divertido. Uno de las teorías sobre por qué nos sedentarizamos, porque en realidad fue una cagada muy gorda esto de sedentarizarnos, trabajábamos menos cuando estábamos en el Paleolítico y vivíamos mejor. De hecho, con el Neolítico se ve que hay un empeoramiento de la calidad de vida. Dice que muy bien, que en el Paleolítico se podía reclutar muy bien, vivías muy bien, pero drogas sí, alcohol no. Entonces, cuando se empieza a fabricar el alcohol, requiere unos tiempos más largos de sedentarización y eso va creando estos asentamientos más permanentes. Aquí, inciso, muchas veces pensamos cuando se habla de nomadismo, del paleolítico, etcétera, etcétera, parece que se está hablando de gente que se mueve todos los días. No. La gente en el paleolítico también se asentaba y se quedaba meses enteros en ciertas zonas, pero no eran asentamientos permanentes. En un momento dado, por ejemplo, podían moverse según las estaciones, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, alguien debió dejarse la miel al sol con el agua de la lluvia y fermentó. ¿Por qué? Porque la fermentación de la miel es muy fácil y se puede hacer además bastante rápido. De hecho, todavía los grupos de cazadores-recolectores en el Amazonas hacen pequeñas cantidades de hidromiel, básicamente poniendo odres en piedras calientes o al fuego. Que eso es más complicado porque tienes que conseguir que no se te queme ni el odre, ni el fuego, o sea, ni la miel, ni nada. Que puede ser una liada tremenda. Pero vamos, que se fabrican. Y se fabrican en grupos que no están asentados. Así que desde muy pronto nos vamos a encontrar que en estos grupos que se van asentando un poco más, sistemáticamente empieza a aparecer el alcohol. ¿Cómo lo sabemos? Porque pensamos, ¡buah, prehistoria! A saber. Porque ya en época neolítica encontramos cerámica. Y en la cerámica sí se pueden analizar los restos. Y de hecho, no sé si os suena, pero hay una de las primeras culturas que se mueve muchísimo la cultura. No quiere decir que la gente viaje de un lado a otro cruzándose Europa todos los días. Quiere decir que la cultura se expande. Y nos encontramos estas cerámicas que veis aquí, que le llamamos el campaniforme y la cultura campaniforme. Os he puesto un mapita para que veáis la extensión, que no es ninguna tontería, se tarda bastante andando de un sitio a otro. Y este tipo de cerámicas, que son sistemáticamente así, nos lo vamos a encontrar en todo ese rango de territorio. Y cuando se analiza, resulta que no son para beber agua, no son para comer fresas, no es para consumir alcohol. Y ese alcohol sistemáticamente va a tener trazas de miel. Va a ser o bien cerveza endulzada con miel o bien hidromiel directamente. Así pues, en el Neolítico empezamos a encontrar estas trazas. En España, de hecho, ¿alguien tiene una pregunta? Voy a comprobar. Yo creo que ha entrado nueva persona. Mira, voy a silenciar. Vale. Los Sí, que si no hacemos las queráis. preguntas al final, porque Sí, o si me no, siento un poco rara porque os oigo como la voz de Dios. sí. No, ponedlo. Quien tenga una pregunta, que la escriba en el chat. Y yo cuando vea que cambie de capítulo o si, vamos, si hay algún momento en el que podamos parar, se las hago, ¿vale? Vale, que sí, no quiero ser caótica y tal, pero bueno. Así que, por ejemplo, nos vamos a encontrar en Almenara de Adaja, en Valladolid, o en Pintia también en Valladolid, o también en Toledo, por ejemplo. En el Valle de las Higueras nos encontramos sistemáticamente este tipo de cerámicas con restos de hidromiel y de cerveza con miel. A veces no es fácil distinguir porque, claro, tenemos un límite en esto de los análisis. Y también nos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Escocia. Yo os voy a poner un caso muy, muy particular para que veáis un poco esto. Esta es la chica de Egbert. Es una chica de unos... adolescencia tardía, entre los 17 y los 20, que se encontraron enterrada en Dinamarca. Y llamó mucho la atención porque tenía este ajuar, tenía un ajuar bastante completo y el vestido era como muy particular porque se parecía mucho rollo minifalda y top. Tenía un disco en el cinturón bastante grande que se asocia con el subculto solar, esta especie de minifalda trenzada y el top de cuero. En la antigüedad hacía más calor que ahora, que tampoco estamos pensando aquí en salir en invierno a Dinamarca con minifalda. Y llamó mucho la atención por el vestido y se hizo un análisis un poco más pormenorizado.
y se descubrieron varias cosas. Una es que en el ajuar había hidromiel, bastante alcohol y bastante hidromiel. Y otra es que esta muchacha había nacido y se había criado en el sur de Alemania. No sé si tenéis el mapa de Europa en la cabeza, pero del sur de Alemania, vamos, desde la Selva Negra o por ahí hasta Dinamarca hay un trecho bastante grande. Se especula con que pudiera viajar por motivos sagrados con estas decoraciones o que fuera a lo mejor dos grupos que se emparentaran por matrimonio. ¿Cómo sabéis que nació allí? Preguntaréis, que no lo estáis preguntando, pero igual sí. Por temas de alimentación y tal se pueden percibir porque hay análisis de isótopos tanto en los huesos como en otro tipo de restos orgánicos. Es curioso, pero nos resulta más fácil saber qué ha comido alguien o dónde se ha criado que el género que tiene. Es bastante particular. Ahora, es carísimo. O sea, hacer análisis de ADN y de este tipo es bastante caro. Lo que pasa es que como esto fue una cuestión bastante particular, pues se hicieron más pruebas. Pero lo que vemos es que en la prehistoria ya estamos teniendo intercambios culturales, comerciales, religiosos a muy larga distancia. Vemos además que hay elementos rituales muy fuertes y que el hidromiel sistemáticamente va a aparecer unido tanto a las cuestiones religiosas como comerciales como de la élite. Porque ya en esta época, en el Bronce final, en el 1500-1300, nos aparecen este tipo de... Así que con eso sí que nos quedamos con que el hidromiel siempre va a ser importante como un elemento de prestigio y va a mantener esa ritualidad. Y nos aparece también en un campo geográfico muy, muy amplio. Hemos dicho que nos aparece actualmente en el Amazonas, que los mayas tenían un dios de las abejas, que aparece en la cultura campaniforme desde Hispania hasta Escocia. Y nos vamos otra vez a Turquía. No sé si conocéis la historia de Midas. Midas es este personaje que en un momento, cuando los dioses le conceden un deseo, el muy idiota pide convertir todo en oro. Todo. Que sonaba muy buena idea cuando fue tocando paredes, camas y demás, pero claro, cuando tenía que tocar la comida, los calderos, las sábanas, pues no es tan divertido que todo se convierta en oro. Entonces el tipo al final, famélico, sucio y desarrapado, tuvo que pedir que le quitaran el don que le habían concedido. Bueno, pues en Frigia, en Turquía, donde se sitúa esta historia y se sitúa al rey Midas, se encontraron unas necrópolis y una se la llama el túmulo del rey Midas. ¿Por qué? Porque sepamos que es Midas, porque Midas es histórico, no. Porque los arqueólogos somos un poco así y ponemos a veces nombres clickbait. Lo de Troya es un ejemplo y Arzuaga en Burgos otra, y en Atapuerca. Excalibur es un bifaz, ya está, cálmate Arzuaga. Pues esto igual, se llamó el túmulo del rey Midas porque era un varón de la élite, 60, 65 años. Ya es bastante, llegar en la antigüedad a los 60, 65 años, cuando la mitad de los niños no llegan a los 5, es un mérito. Si me lo traes lo puedo coger. Y cuando murió le enterraron a lo grande. Le enterraron, tenéis aquí el túmulo con la entrada reconstruida y se encontraron como 150 calderos, comida. Aquí se han hecho un dibujo un poco de la recreación. Un montón de cosas que al final no es solo porque vayas a tener las cosas en la otra vida, sino que es una demostración de poder. Es el heredero diciendo, soy tan rico que no me importa desperdiciar toda esta riqueza. Y en los calderos lo que había para el banquete funerario, de nuevo, era hidromiel. Es decir, el hidromiel va a tener siempre una conexión con esto, con la élite y la ritualidad, no solo con el placer, como hoy en día. Aquí voy a hacer un inciso pequeñito. Tampoco quiero alargarme mucho porque no quiero soltaros una turra tremebunda y es mucho mejor que haya cierto diálogo. En esta zona, en Frigia, en toda la zona de Turquía, va a ser conocida también por una miel muy especial, que es la miel de rododendro. Los rododendros son una familia de plantas, la que encontráis en todos los puñeteros parques, porque es tremendamente resistente. No sé si la veis aquí, he encontrado dos fotos un poco malas, pero vamos, son las azaleas estas que se encuentran en todos los parques, pues son terriblemente venenosas. Hemos decidido que lo mejor para poner en todos nuestros parques es como una planta súper venenosa.
Y cuando las abejas utilizan estas flores, la miel va a ser tóxica. Bueno, tóxica y eufórica y dependiendo de la dosis. Es decir, somos así los humanos y eso que era súper venenoso, decimos que también podía usarse como droga y hoy en día se vende la miel de rododendro. Pero tenemos pequeños datos a lo largo de toda la antigüedad de que la gente era consciente de que las propiedades de la miel y no solo el sabor cambiaban dependiendo de la planta. Y esta miel loca o miel de rododendro era conocida. La conocemos por Jenofonte, porque cuando volvía con su ejército de Asia Menor hacia Grecia, por lo visto, en un momento dado, se encontraron con colmenas, se dedicaron a zamparse la miel. Uy, qué malitos estamos, 3 días de yo creo que me voy a morir aquí mismo. Que al final tuvieron suerte y la mayoría sobrevivieron, parece que no hubo así bajas destacables, no les pillaron los enemigos para masacrarlos y pudieron irse a su casa simplemente sabiendo que igual no tienes que comerte ni echarte a la boca todo lo que te encuentras por la calle. Niños, aprended de la historia de Jenofonte. Pero sabemos que en otro momento se utilizó aposta y con Mitrídates del Ponto y los romanos lo tenemos, porque lo que hicieron fue dejar tanto colmenas como reservas de hidromiel abandonadas, comillas, comillas, al paso de los romanos para que según se lo zampaban tanto el hidromiel como la miel, se pusieran igual de malos que se había puesto el ejército de Jenofonte, pero aquí sí había un ejército detrás para masacrarlos convenientemente. Y lo mismo pasó con Olga de Kiev. Olga de Kiev, de origen vikingo. El Rus de Kiev lo fundan los vikingos. He dicho que no voy a hablar de vikingos, pero igual esto es importante. Los vikingos no siempre fueron ahí, oh, Dios mío, somos saqueadores y vamos a saquear cosas. No. Son exploradores, por ejemplo, se asientan en el norte, en Groenlandia, en Islandia, llegaron hasta América. Lo que pasa es que en América les duró poco la alegría y tuvieron que dejarlo porque ya había gente que no estaba muy dispuesta a que se quedaran. Groenlandia hay que decir que en su momento era bastante verde. Lo que pasa es que el cambio climático hizo que enfriara mucho y no fue lo más recomendable quedarse en Groenlandia, entonces fueron desapareciendo esas colonias. Amor, no sé si dejarlo El caso es que son vikingos los que fundan el Rus de Kiev, que va a dar lugar a todo ese imperio eslavo que luego deriva en lo que hoy conocemos como Rusia y lo que conocemos también como Ucrania. No sé si no huele a poco, luego lo cambio, con la historia contemporánea. Bueno, el caso es que Olga de Kiev, una de las tribus estas eslavas, le matan al marido. Lo que pasa es que Olga de Kiev no estaba dispuesta a decir, bueno, mata a mi marido, me caso con alguien de los asesinos y seguimos gobernando, pues no sé, y decidió vengarse. Entonces a este pueblo le dijo, bueno, pues venid y negociamos el tema del casamiento. Entonces fueron todos tan contentos. Les dio esta miel en forma de hidromiel, de alcohol. Entonces, cuando ya estaban medio borrachos y además un poco malitos, los encerró a todos y hay versiones de que aparte los quemó vivos y aparte los masacró a todos. Y ahí se acabó el problema con el pueblo rebelde y las decisiones sobre quién iba a gobernar. Pero los rusos aprendieron y luego en el siglo XIV volvieron a hacer lo mismo, pero con los tártaros. Entonces lo mismo, dijeron, sí, vamos a negociar, pero venid, que os vamos a invitar a un banquete y negociamos después. E hicieron la misma jugarreta que Olga y los masacraron a todos. Juego de Tronos ahí a tope, ¿eh? No hemos inventado nada. Acabado el inciso base. En Grecia también se conoce. Siempre tenemos la idea del banquete griego como un banquete con vino. Bueno, siempre además tenemos como esta imagen de los romanos montando orgías bacanales y demás, y en realidad esto eran los griegos. Los banquetes griegos eran bastante locos. No se permitían mujeres, salvo las prostitutas, y había bastante, pues eso, sexo, drogas y rock and roll. Y no se consumía solo vino. El vino además se consumía aguado y con miel. Se hacía vino con miel. ¿Por qué? Porque debía ser bastante terrible el vino griego y el vino romano. Se hacía, en vez de hacerlo en toneles, que es algo que solo se da a partir del siglo III después de Cristo, se hacía en ánforas. Entonces era terriblemente ácido. O sea, nuestro Don Simón sería un Vega Sicilia de la época, para que os hagáis una idea. Pues era espantoso, con lo cual se mezclaba con agua y con miel.
Bueno, y también con drogas, pero eso lo contaremos otro día o después en las preguntas, que si no me encerré aquí. Así que en los banquetes griegos no solo se consumía vino, sino también hidromiel. De hecho, se empiezan a diferenciar alcoholes. Se diferencia el medicratón, que es el hidromiel puro, se diferencia el oxymelum, que se hace, por ejemplo, mezclándolo con vinagre, o el hidromiel, que es agua y miel, pero sin fermentar o muy poquito fermentado, que es como el no alcohólico, bebida de niños. Y además vemos que continúa esta cuestión de la asociación con la muerte y con la ritualidad, porque se utiliza en medicina, pero también se dice que es la mejor ofrenda para los muertos. Se ve que te mueres y decides que te gusta aún más el hidromiel. Y además hay como este recuerdo en el imaginario colectivo de que es algo antiguo, de que es más antiguo que el vino. Entonces se asocia un poco a lo bárbaro, a lo religioso, y de hecho Cronos, que no sé si sabéis la historia, pero había decidido que para que no le destronaran, la mejor idea era comerse a todos sus hijos. La madre consigue salvar al último, que es Zeus, y y lo consigue a base de engañar a Cronos, dándole una piedra envuelta en pañales para que se coma la piedra en vez de al niño. ¿Cómo consigue que se trague que una piedra envuelta en pañales es su hijo y no se dé cuenta? Pues porque lo emborracha hasta las patas antes y lo emborracha con hidromiel. Y luego Zeus, cuando se hace mayor, pues mata a Cronos, rescata a sus hermanos, etc. Y pasamos a Roma, en que se hereda toda esta tradición de alcoholes mezclados con miel. El mulsum clásico, que es el vino mezclado con miel, es clásicamente romano, aunque se herede de Grecia. Y además es muy curioso porque es tanto un elemento de prestigio como un elemento común. Es un elemento común, pero de fabricación casera. Entonces, esta fabricación casera, evidentemente, es una fabricación casera en gente que puede permitirse tenerse una finca, tener colmenas, con lo cual el haber bebido hidromiel desde pequeñito significa que tenías por lo menos una cierta riqueza. El no haber probado el hidromiel hasta que el colega rico te invita a casa es un signo de pobreza. Y además vemos que de nuevo se va a asociar a lo bárbaro, a lo primitivo, etcétera, etcétera. Cosa que también tenían un poco de razón, porque de nuevo, como el hidromiel es más fácil de fermentar que, por ejemplo, el vino, muchos pueblos bárbaros le van a coger bastante afición al asunto. Es decir, de ese bronce final en Alemania, en que ya se estaba consumiendo hidromiel, pues por supuesto se siguió consumiendo y los armanos, los galos, pues bebían hidromiel. Y luego parece que además siguieron con el asunto. Gregorio de Tours en el siglo X nos habla de que los francos y los burgundios eran muy, muy aficionados a las bebidas de miel. Lo que pasa es que ya hicieron una que debía ser, iba a decir horrible, pero horrible en el sentido de potente, que mezclaron la absenta, el hidromiel y el vino, así en una sola bebida, que debía ser un pelotazo del 15, porque, hombre, a ver, la absenta igual te mueres de cirrosis antes que tener tantas alucinaciones como aparece cada vez que vemos el hada verde, etcétera, etcétera, pero aún así te pega un pelotazo del 15. De nuevo, bueno, drogas para los siguientes, que estamos hablando de hidromiel, que eso es diferente. Y además se continúa haciendo la versión sin alcohol para niños, que en muchos casos es como la versión ascética, es decir, cuando los monjes y los ascetas Amor, ¿le has olido? están que le vas a dar de merendar, a pan y agua, a lo que están renunciando es a la carne y al vino, que es lo mismo que se renuncia, por ejemplo, en Cuaresma, porque de nuevo son dos elementos, que son dos alimentos de prestigio, que se supone que, pues eso, son especialmente agradables. Entonces, algunos ascetas no lo son tanto y en vez de estar solo a pan y agua, pues están a pan y agua con miel, como un poco una forma de suavizar. Si queréis, en otro momento hablamos de monjes de estos ascetas porque son bastante divertidos. De hecho, el mismo Gregorio de Tours, que nos contaba el pelotazo este de hidromiel con vino y absenta, no creo que esté realmente rico, por si lo queréis probar en casa, alguien me cuenta. Contaba que de hecho un monje, creo que era en Bélgica, en pleno invierno, intentó imitar a Simeón el Estilita, que se había subido
a una columna, pues pilló una columna, se subió y le dijeron los monjes, oye, mira, baja, que igual es Bélgica, invierno, esto en Siria en verano, pues muy bien, pero ahora no. Que sois el demonio, que me queréis tentar. Y tuvo que ir el pobre obispo a bajarle a capones de la columna y los colegas tirarlo mientras se lo llevaban a enfermería. ¿Por qué os estoy contando esto? No lo sé, porque desbarro un poco a veces. Vamos a recentrarnos. Y llega la Edad Media. Es decir, hemos tenido una amplia tradición. El resumen hasta aquí es que en realidad el hidromiel se consume desde el Paleolítico hasta casi nuestros días. Para cuando llega la Edad Media, no solo hay hidromiel, sino que hay distintos tipos de hidromiel. Hay hidromiel con vino, vino con miel, vino refermentado con esa miel, no solo se añade, hidromiel con vinagre, de todo. El caso es... Patricia, ¿sí? una pregunta. ¿Te parece que te hago un par de preguntas o tres y luego continúas o prefieres que te las haga todas al final? Vale, tú quieres que no hable de vikingos, ¿verdad? No, que va. Vamos, tengo ganas. Vale, si queréis, así como Vale, o sea, son preguntas mías intermedio. porque la gente debe estar... O sea, que hay gente escuchando, pero bueno, estas son preguntas personales mías. Cuando has comentado al principio de toda la charla el tema del paso del nomadismo al sedentarismo por el alcohol, ¿hoy en día se entiende así? O sea, me refiero, yo he leído un par de artículos en blogs cerveceros y cosas así, pero no sé hasta qué punto tiran por ese lado pues porque son cerveceros. Pero en principio, claro, en los libros o al menos, claro, cuando yo estudié historia, pues hace ya, no sé, se hablaba más del tema del pan, de la harina y cosas así. Hoy se tiene por cierto que es el tema del alcohol, lo que hace que, o es una mezcla de ambos, o es... Cierto y prehistoria se llevan fatal, porque en Vale. realidad estos procesos los conocemos muy pocos. Pero sí que es Consenso. cierto ¿Cuál es el que consenso, digamos? sí que tiene sentido dentro de lo que se dice que, bueno, el sedentarismo, más que por una necesidad básica de asentarse, porque a veces que se decía, bueno, porque cambia el clima, entonces necesitan como tener algo más seguro. Sí que es cierto que probablemente sea más una permanencia, teniendo en cuenta que hay alimentos que necesitan un proceso largo. Y dado que el pan y la harina no lo es tanto, muchas veces se ha dicho que uno de esos alimentos que necesitan procesos largos es el alcohol. Además, uno de los elementos base que nos van marcando la sedentarización, por ejemplo, en Göbekli Tepe, son centros rituales. Entonces puede ser que esta ritualidad, asociada muchas veces a elementos como el alcohol, las drogas, el éxtasis y los movimientos estacionales, vaya asentando un poco a la población en procesos más largos. Entonces, no es, o sea, yo lo he resumido mucho en nos gusta emborracharnos y eso Sí. necesita un poco de estabilidad, pero sí que tiene sentido eso, el que Sí, así puesto además... en una cosa menos menos académica, el decir, bueno, es eso, es que sí que hay cosas que nos indican que la ritualidad, el alcohol, etcétera, etcétera. Además, eso, el alcohol nos lo encontramos en el Neolítico desde muy, muy pronto y con esta continuidad entre la asociación con la ritualidad, con la extensión, con la movilidad geográfica, Sí. pero ya asentada, entonces Sí, me tiene gusta cierto mucho cómo lo sentido. has explicado tú, porque claro, yo digamos que la diferencia entre nómadas y sedentarios, me imagino a los nómadas como cuatro muertos de hambre con una mano delante y otra detrás, y los sedentarios ya con un pueblo de puta madre, y realmente no sería, o sea que es más una transición gradual, ¿no? De gente que vivía Y estacionalmente en un sitio y en otro, pero que tenían sus asentamientos bien claro, y montados y además toda la historia y... no es una cuestión lineal, porque muchas veces se retorna al nomadismo en ciertos momentos. Ah, Por fíjate. ejemplo, en Oriente nos lo encontramos mucho, los Jabiru, que se han identificado con los hebreos, pero que es una cosa un poco más compleja. Son pueblos ganaderos que viven en el entorno de pueblos sedentarios. Entonces son nómadas porque están trashumando con ese ganado y viviendo en los márgenes de la civilización, comillas, comillas. Pero muchas veces provienen de gente de los pueblos. Y de hecho hay historias que nos cuentan de los Jabiru llegando a un pueblo y diciendo, oye, vivís fatal, volveros con nosotros. Y pueblos que cuando se ven muy mal dicen, oye, pues yo me echo al monte. Ya, fíjate. Rollo maqui, que es, pues yo vuelvo al nomadismo, porque si voy a estar aquí muriéndome de hambre y encima me está explotando el señor de turno que me dice que la mitad de la cosecha es suya, pues a mí me vale más comprarme 4 ovejas e irme por ahí. Pero es eso, no son los siempre tenemos como esa idea de los
del Paleolítico como, pues eso, un grupo pequeño que se está moviendo continuamente y no. Encontramos sitios de ocupación muy a largo plazo en el Paleolítico. Y luego te quería preguntar también, asimismo, como has mencionado que el vino, que era, vamos, bastante asquerosete y que por eso se endulzaba con miel o se aguaba, pues eso, o sea, por no Sí. tener control del proceso de fermentación o las bacterias o... em, ¿hay algún registro escrito, o escrito no escrito, pero de cómo sabría ese hidromiel? Porque yo recetas sí he leído, pues eso, el Columela este, que era romano o Sí, tal, sí. pero realmente, claro, Columela además se esfuerza porque además da recetas de varios, es decir, mm, ese hidromiel sabría parecido se sigue fabricando en Polonia, eso lo iba a decir luego. El hidromiel clásico de, pues eso, con las proporciones que nos dice mm, Columela, en Polonia se sigue. Probablemente fuera lo menos asqueroso de todo. O sea, la ya, cerveza y el vino en la antigüedad eran ascopena. mm, De hecho, fue una mujer la que inventó la cerveza moderna. Hildegarda de Bingen, que le echó lúpulo y sí, estabilizó un poco la mezcla, porque la cerveza antigua era coger pan y lo fermentabas con agua. Asco. O sea, no hagáis nunca arqueología experimental con estas cosas, niños, porque no, fatal. Muerte y destrucción. sí, o sea, vamos, Era yo lo que muy decía es que ácido. sí que hay gente como que reinterpreta esas recetas, pero claro, tampoco te puedes estar seguro que con los métodos de ahora dice, no, es que se reinterpreta una receta del siglo III Claro, la ventaja del y la hidromiel cerveza está de puta madre, ¿sabes? Pero claro, vete al siglo III y a lo mejor era una porquería. O claro, sea que, esto debe ser bastante ascopena, pero el hidromiel sí que podemos pensar que era bastante parecido. Ya el Mulsum, las mezclas raras de echarle mm, absenta, vinagre y demás, pues probablemente. Pero, pero el hidromiel sí, porque al final es relativamente sencillo de replicar porque no tiene mucho. Tiene miel, agua y además hervían el agua, tanto en Grecia como en Roma nos dicen que el agua tiene que ser o bien de lluvia y dejarla unos cuantos días que decante, o hervida. Que sí, no, que no se les ocurra echar directamente del acueducto el agua, que te cargas el hidromiel. mm, Entonces, no se nos habla mucho de la levadura, pero básicamente es agua y miel. mm, Entonces, ahí no hay posibilidad de cagarla demasiado. mm, Cosa que con el vino sí hay muchísimas posibilidades de liarla pardísima. De hecho, lo que es el vinagre, lo que le dan a Cristo en la cruz y claro. lo que se mezcla es vino aún más ácido, pero les encantaba. O sea, a ver, estaban pirados de la cabeza en cuanto a gustos, ¿eh? No, lo de la comida en la antigüedad es todo un punto. Y, Pero sí, es terriblemente ácido. y luego una última pregunta antes de pasar al tema del medievo. Em, Vamos, según lo que yo más o menos tenía entendido o algo así, es que al final la miel es un producto como muy, bueno, o más difícil de conseguir a lo mejor que plantar unas cuantas parras y tal. Eh, entonces, pues al final le va ganando terreno como producto alcohólico y fermentado No, en no te toda la... adelantes, no te Ah, adelantes. vale, vale, En eso viene... este momento sí que tenemos muchísima producción melífera, Vale, porque vale, sirve vale. para conservar, es de las Mm, pocas cosas que conservan, alcohol, miel mm. y sal. Entonces, Claro, yo cualquier pensé cosa que no se que pueda había decaído salar. incluso durante el... No, en no época sé. romana está bastante en auge. De hecho, tenemos muchísima legislación sobre el Mm. tema colmenas. Ah, fíjate. Colmenas urbanas, colmenas Mm, rurales, cuando le puedes robar la colmena al vecino. ¿Qué pasa si las abejas te quieren mucho y se vienen contigo? ¿Se puede recuperar o no? mm. Porque claro, esa es otra. O sea, las colmenas no están donde está la colmena, sino que el enjambre puede moverse. Entonces era como, bueno, si el enjambre se va a la casa del vecino y ha sido por voluntad propia, te jodes. Si el Ya. vecino ha hecho las mil y unas para que el enjambre se le Mm, vaya a su patio, pues sí puedes recuperarlo. Y hay muchísima legislación y vemos que es eso incluso en zonas urbanas, tanto en Roma como en la tardoantigüedad, que de hecho se reocupan, se utilizan como zonas industriales, muchas zonas públicas, tenemos muchísima legislación sobre colmenas urbanas. mm. Entonces, lo que pasa es que, claro, sí que es un producto medianamente caro porque tienes que tener espacio. Si vives en un bloque de pisos, 15 en una habitación, pues no tienes una colmena. Pero todo el que tuviera una finca y tal, pues eso, tenía un acceso a miel de Vale, pues forma... no voy a adelantar acontecimientos. Te haré la pregunta Claro. dentro de 15 minutos o los que Sí. sean De para... hecho, las recetas que tenemos, las de Apicio, por ejemplo, le echan miel a todo
o sea, está un poco tarado de la cabeza con la miel, o sea, pero no sé, el 80% de las recetas. De hecho, hay una muy fácil que es una tortilla con huevos, leche y miel que sale muy rica para el desayuno. Esa es la única que he probado que... Pero sí, cilantro, miel, pimienta y cosas así, se lo echa a todo. Y la pimienta, por ejemplo, era mucho más cara y también se usaba. Pues te dejo que continúes entonces. Empecemos en el medievo. Muy bien. Vale. Aquí está la cuestión de la influencia del cambio climático. Los cambios climáticos en la historia van a influir mucho y van a influir mucho en cómo se consume el alimento. Entonces, el cambio climático va a permitir que en ciertas zonas en que las viñas no se dan bien, se mantenga muchísimo el consumo de hidromiel. Y va a ser especialmente importante pues, en la zona vikinga y en la zona sajona, por influencia. De hecho, obviando un poco los vikingos, porque básicamente es como todo lo conocido, pero toda esa cultura anglosajona que se da de la mezcla de vikingos con anglos, con sajones y demás, van a dar una gran importancia al hidromiel. Y de nuevo, al igual que en la prehistoria, igual que tal, asociado a la hospitalidad y a lo ritual. De hecho, vemos que los Midhall son esos sitios en que se recibe a los invitados y el jefe reparte el hidromiel como forma de redistribución de la riqueza. En Beowulf, casi toda la historia, toda la que no es matar monstruos, se da justo en esa long hall o en ese mid hall, que es esa casa esa grande. Y de hecho, toda esa cultura va a influir mucho luego, se va a crear tal tópico y tal imaginario colectivo en torno a estas casas largas que vemos que Tolkien, cuando representa a Rohan, que es esta cultura anglosajona, vikinga, etcétera, etcétera, llama Medusal, o sea, Midhall, a ese edificio principal donde está Theoden. Y vemos además cómo el banquete también tiene esa importancia. También Tolkien, siendo filólogo, historiador y tal, pues estas cosas las tenía un poco ahí. Pero ha conseguido que todo ese imaginario colectivo perdure, de hecho. Y de hecho vemos que ya hablando concretamente de los sajones, van a volver una y otra vez sobre el control del hidromiel como forma de que el jefe tuviera un monopolio sobre un elemento de prestigio que le permitiera redistribuirlo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, leyes del siglo X en Gales que controlan muchísimo tanto la producción de miel como la producción de hidromiel concretamente. También tenemos libros de consejos sobre el tema porque ya se dieron cuenta que emborracharse hasta las patas no siempre era bueno. Y tenemos incluso en Gales un poema que hace referencia a un episodio probablemente del 8-9, se escribía por el 9-10, que cuenta de que los galeses, cuenta que los galeses en un momento dado tenían prevista una batalla contra los anglos. El caso es que estos galeses, el rey, da un último banquete de, típico discurso heroico, mañana moriremos, así que vamos a celebrar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se pasan bebiendo hidromiel, al día siguiente van todos con una resaca de 3 pares de narices y por supuesto se los cepillaron a todos. Y es el triste episodio de la masacre de los galeses. La moraleja viene a ser, si te vas a pegar a cuchillo, pues no te emborraches. Pero vamos, que hay un poema entero dedicado a ello. Y de hecho, muchas veces, casi todo lo que tenemos en mente, como nos viene mediado precisamente por las imágenes de Tolkien y tal, no tenemos tanto la serie Vikings en cabeza, sino como mucho más la cultura sajona y tal. Y el hidromiel, de hecho, va a quedar muy anclado a esta cultura. Y sobre todo porque además hay mucho escritor inglés que cuando se refiere a un pasado mítico vuelve una y otra vez al hidromiel. En el Ulises de Joyce, por ejemplo, hay un momento en que se mete en una especie de cosa rara, muy onírica, así con serpientes y tal, y lo que están fabricando es hidromiel. Además se mantiene, por otro lado, porque ya en Grecia y en Roma se usaba mucho el hidromiel como base para las medicinas. Hay plantas que no se disuelven, los principios activos no se activan hasta que no están en alcohol. Con lo cual, como el vino era un poco fuerte, cuando estás un poco pocho para bebértelo, el hidromiel se utilizaba como una fórmula un poco más suave. Y de hecho en el Islam, que en teoría no pueden tomar alcohol, se utilizaba el hidromiel como una especie de pseudoalcohol para las medicinas, que en un momento dado de todas maneras se permitía el vino y el hidromiel
y echa la ley, echa la trampa, qué malo estoy, pues me voy a pimplar pues 14 botellas de hidromiel y de vino. Esto pasa también en Cuaresma, ¿eh? Había una excepción en los que están enfermos, no tienen por qué cumplir el ayuno de Cuaresma, y parece que los carniceros tenían marcada Cuaresma como un sitio de, o sea, como un momento de venta especial de carne, porque vendían más corderos de estos con bula de estoy enfermo que en todo el resto del año. Si es que no somos capaces de cumplir con nada al final. Os he puesto ahí abajo la reconstrucción de unos cuernos que están en el British. Los cuernos tienen la desventaja de que no se pueden apoyar, lo cual hace que los banquetes sean mucho más divertidos porque te los tienes que beber un poco del tirón. Y aquí es donde viene justo lo de la decadencia. A partir del siglo XVI, XVII, va a haber una serie de factores que van a hacer que el hidromiel decaiga muy, muy, muy rápido. Uno es que de repente la miel se va a volver bastante más cara. Hay mucha menos producción de miel, hay una ruralidad en algunas zonas mayor, con lo cual cuando la miel se vuelve mucho más cara, el hidromiel se vuelve mucho más caro y no compensa. Porque además el precio del vino y de la cerveza van a caer. Entonces vamos a tener cerveza y vino mucho más barato porque se producen de una forma más industrial, mientras que el hidromiel sube de precio, con lo cual no compensa. Si te vas a emborrachar hasta las patas, pues lo haces con lo más barato. Pues por eso hacemos botellones con calimocho y no con Vega Sicilia. Esto viene además de que los cultivos mejoran mucho, es decir, a partir de la Edad Media, la forma de roturación, se va a mejorar el tema de los barbechos, del arado. La Edad Media no es esa especie de edad oscura, horrible, en que no hay ningún tipo de avance. O sea, hay momentos de mayor ruralidad porque hacía un frío que pela y los cambios climáticos influyen en la ocupación del territorio, pero en general es una época de avances en muchas cosas. Y una de ellas es precisamente la agricultura. Y otra es que el azúcar se va a ir imponiendo. Y se va a ir imponiendo sobre todo eso, a partir del 16, 17, 18, de repente va a estar tirado de precio. Y al estar tirado de precio no solo sustituye a la miel como endulzante, sino también dentro de los alcoholes. Además, los alcoholes se van a empezar a destilar. Hay que tener en cuenta que en Grecia, en Roma, en todos estos momentos que hemos hablado, solo se conocía la fermentación. Es decir, tú la única forma que tenías de producir alcohol es fermentar. Pero descubrimos cómo destilar en la Edad Media y ya pues eso, empezamos a tener vodka, whisky, etcétera, etcétera, un montón de alcoholes, con lo cual había una mayor variedad y una variedad mucho más barata. Y además con la destilación puedes fabricar alcohol pues un poco de todo. O sea, lo de los rusos fabricando vodka con patatas, pues eso. Así que todo esto va a influir en que surjan otra serie de alcoholes y el hidromiel decaiga hasta convertirse en algo que se asocia justo a lo que hemos hablado, ese imaginario de la Edad Media, de los vikingos, de los sajones. De nuevo los ingleses lo tenían como algo que estaba en ese pasado que se sitúa en una especie de nube de mitología. ¿Qué pasó? Que aún así pervive en ciertas zonas. Somos muy eurocéntricos, yo la primera, hemos hablado sobre todo del hidromiel en Occidente. Pero, por ejemplo, en Etiopía, que estaba el imperio Axumita, que estuvo en auge ya con el imperio romano y luego pervivió, se siguió fabricando hidromiel. Y de hecho hoy en día se fabrica un licor basado en el hidromiel, una especie de hidromiel que se llama el tej. En Polonia también, en Polonia ha seguido siendo tradicional el hidromiel y mantiene esa receta dividida dependiendo si se utilizan 2 partes de agua, 2 de miel, 3 de agua, 1 de miel, o una que utiliza, bueno, al final las distintas variedades que vemos en Columela nos las encontramos también en Polonia. Y además hubo una recuperación artesanal a pequeña escala, precisamente porque era algo que sonaba muy a vikingos, anglos, sajones y toda esta maravilla. Entonces quedaba como una especie de artesanía muy loca de frikis. El caso es que últimamente, ya en el siglo XX, esa pequeña producción artesanal ha vuelto a insertarse dentro de la producción industrial y empieza a haber ya
de nuevo una producción no a gran escala, pero así a media escala. Y en esta además ha influido de nuevo todo este imaginario colectivo, porque si hoy estamos produciendo hidromiel, lo hacemos porque todo ese imaginario de Juego de Tronos, de Tolkien, etcétera, etcétera, vuelve a poner de moda una bebida que se había perdido. Entonces, vemos como de nuevo estamos asociando el hidromiel un poco a lo ritual, a nuestra ritualidad un poco religiosa, pero de nuevo a una ritualidad. Así que ya paro de dar la turra. Si tenéis preguntas sobre distintas cuestiones, dónde se sigue fabricando hidromiel, dónde no, etcétera, etcétera. Voy a dejar de compartir o que se quede ahí, pero vale. Para, no sé, veros las caras. Si queréis poner vídeo, desilenciaros y demás, pues... Lo podemos hacer por turnos, si te parece. Sí. Para que no sea esto un caos. Si alguien quiere levantar la mano, tengo aquí a alguien que opina. A ver si es... De ver si veo el Su chat. nick es solo la letra U, así que no sé cómo se llama, pero Hola, U. dice aquí, conversando con un amigo chino, dice, él tiene la teoría de que a veces occidentalizamos tanto la historia que no vemos ciertas cosas. En Europa se empieza a hablar de levadura después de quitarle, o sea, bueno, a Dios el beneficio de ser responsable de la fermentación, se imagino que con Pasteur. Los chinos supuestamente aislaban y seleccionaban cepas de levadura y hongos desde hace mucho. Dice, ¿cuál es tu opinión? Sí, de hecho, en China se está fabricando hidromiel aproximadamente desde el 7000 a.C. Se mezclaba con arroz y con vino de arroz también en teoría, para favorecer esa fermentación. Con lo cual, sí, o sea, siempre que hablamos de... Yo soy la primera que caigo, porque al final es lo que más tengo controlado y las fuentes chinas se me escapan muchísimo más que las fuentes romanas, evidentemente. Pero sí, o sea, fuera de Europa se está produciendo también hidromiel, pues eso, en el Imperio Aksumita se está produciendo hidromiel y se sigue produciendo, en el Amazonas, en la zona maya y en China también se estaba produciendo. Lo que pasa es que es eso. Y muchas veces cosas que vienen de China como que las integramos y dejamos de reconocer ese origen. Pero sí, yo digo que todo lo inventó un romano, pero en verdad todo lo inventó un chino. No sé si te he contestado, pero... A ver... Vamos a ver, te preguntan por aquí, También ¿qué se nombre comenta lo de era? la suerte. Sí, a ver, las 4 primeras veces era suerte, luego ya más o menos sabías que tenías que hacer y ahí hay más recetas. Entonces, la gente de la prehistoria no era idiota y la primera vez que fermentó probablemente sí fue porque se dejaron un cacharro con miel y se les mojó y fermentó, pero luego ya aprenden. Igual que la primera vez que produjeron el fuego, pues sería de casualidad, pero luego ya lo controlas. De hecho, Levi Strauss, y eso lo comenta en el libro, comenta que la miel probablemente tenga tanta carga ritual y se asocia siempre a la poesía y a la sabiduría, y lo vemos desde los vikingos hasta el Amazonas o hasta otros pueblos, no solo porque te emborraches y a veces le eches otras cosas, sino porque también es una de las primeras cosas que los humanos debieron ser capaces de controlar. Es decir, como que marca muy bien el paso de la naturaleza salvaje y descontrolada a la cultura y el control del ser humano, y por eso siempre tuvo ese elemento ritual, no solo porque sea fácil de fermentar, porque nos emborracháramos, porque tiene propiedades medicinales, porque sea dulce, sino porque incluso a nivel simbólico es un simbolismo muy fuerte. Miel con flores, lo de lival, miel con flores venenosas. Sí, son abejas que liban esas flores venenosas. Al final, de donde estén tomando las abejas el néctar es importante. O sea que... Sí, preguntaba, era una pregunta que hacía, vamos, una persona que no Sí, se y había Luis quedado dice con la... rododendro. Rododendro es una familia. Es una familia de plantas y la más conocida para nosotros es eso, es la azalea. Y son súper... O sea, si te vas al parque, la planta fea que en primavera se pone muy bonita porque tiene flores rojas, ese es el rododendro. Niños, no pongáis colmenas cerca del Sí. rododendro. A ver, pregunta otra persona que qué sería lo que preparaba Panoramis de Asterix y Obelix en la marmita.
Dice, sería hidromiel. Probablemente. Que dice, dice también la adición de setas y sustancias al... Sí, setas y LSD, que de hecho hay bastantes historias de griegos que se les va mucho la olla porque como le echaban especias al hidromiel, pues hay algunas plantas que son enteógenas. El azafrán, el cornezuelo de centeno, etcétera, etcétera, y se les iba mucho la olla. Y de hecho nosotros en nuestra simbología de la Navidad es rojo por las amanitas muscarias, porque se mezcló la simbología cristiana con la simbología del chamanismo circumpolar, que se ponían de setas hasta las patas, pero de setas filtradas por los renos, o sea, le ponían a los renos hasta las patas de setas y luego se bebían el pis, que ya estaba un poco más filtrado, y de ahí que Papá Noel huele en reno y que adornemos los árboles de rojo. Ostras, lo del pis me ha dejado... Pero a ver, es la cosa, y de hecho conservamos de todo el chamanismo circumpolar imágenes no solo de los sacerdotes vestidos de reno, sino también de la gente pobre recogiendo el pis de los sacerdotes, porque algo te llegaba de... Es que claro, las amanitas muscarias de la sierra, que no hace frío, pues no te hacen nada, pero las finlandesas pues son una locura. Y sí, eso, o sea, de echarle el LSD al hidromiel y al vino tenemos unas cuantas historias. Tratado de bebidas antiguas, lo que pasa con los tratados de bebidas, o sea, pues tenemos, por ejemplo, a Columel, a Barron, que nos hablan de cómo llevar una granja, pero lo de las recetas lo llevan fatal. Entonces, más o menos nos lo explican, pero el tema de proporciones muchas veces se les va, igual que a Picio, que luego tienes que hacer ahí una labor de reconstrucción. Parece que no era algo raro porque las recetas, hay un momento en que se dieron cuenta que igual era un problema el tema de la dosis si lo que estás consumiendo son drogas que te pueden matar. Y llegaron a poner las recetas médicas en verso para que tú te dieras cuenta de que si había habido un error en la transcripción, algo fallaba, porque era peligroso. Entre 10 y 100, pues igual te cargas a alguien. A ver, propiedades medicinales, se trasladan a la miel. Eso aquí es, o sea, la miel en sí tiene propiedades medicinales, bastantes, antisépticas, de los primeros antisépticos. Por ejemplo, cuando no había el untar un poco de miel en la herida, favorecía que se mantuviese limpia. Que dice una colega veterinaria que una vez se lo dijo a un señor que el perro se le había roto la pata y le dijo, oye, échale un poco de miel hasta que llegue yo para que no se lo infecte. Entonces, cuando llegó el pobre bicho estaba con miedo de moscas porque el señor se había asustado y lo había bañado en miel. Entonces el pobre perro estaba como completamente cubierto. Hay que usar poco, pero sí que tiene propiedades conservantes, antisépticas, antifúngicas, etcétera, etcétera. De hecho, se dice que es el único alimento que no se estropea. Es decir, que si abres una tumba egipcia y te encuentras un bote de miel, te la puedes comer. Pero bueno, los arqueólogos están bastante tarados y en realidad se echan a la boca casi todo. Los que se encontraron un mamut en Rusia se comieron un filete de mamut. Niños, tampoco seáis como los arqueólogos. Lo del control. Lo de probar lo que hay a la mano, no sé si evidentemente las cosas al final se hacen un poco, pues eso, lo de los rusos fabricando vodka con patatas. Me estoy perdiendo un poco porque me bailan las historias. Si no os contesto algo, pues volvedlo a preguntar. Bueno, creo que es más una... Sí, es como más una opinión que a lo mejor una pregunta, ¿no? No sé... Lo de los alucinógenos, es maravilloso lo de los alucinógenos en Grecia y en Roma. De hecho, hay historias, no sé, igual os estoy dando la turra con el tema, pero son historias graciosas. Hay una de unos chavales en Grecia. En Grecia los banquetes se beben de forma controlada, es decir, el jefe del banquete decide cuánto y a qué ritmo se bebe. Y parece que eran unos chavales jovencitos y se pasaron echándole alucinógenos al vino y bebiendo demasiado. Y en un momento dado es muy común en la cerámica de banquete griega que haya imágenes de barcos por el tema del mareo y tal. Todo el resto es porno. Pues no sé, patos polla, bueno, etcétera, etcétera. Hacer conferencias de estas cosas con un público de 60 años y más es muy gracioso. Bueno, el caso es que los chavales se pasan y por lo visto se empiezan a creer de verdad que están en un naufragio. Porque han echado más LSD de la cuenta al asunto. Cosa de la que se enteran los vecinos porque estos empiezan a tirar los muebles por la puerta
Entonces, cuando los vecinos han arramplado con todo lo que había, llaman al guardián de la juventud, que era un magistrado encargado de que la gente no se descontrolara, y encima parece que lo tomaron por una deidad que venía a salvarles, entonces le hicieron libaciones, que básicamente es que le echaron el resto del vino encima, y esto acaba con los chavales metidos en el pelón hasta que se espabilaron lo suficiente, y parece que interrogan al chavalito como más formal. Y dicen, a ver, ¿tú qué estabas haciendo mientras estos tiraban los muebles por la puerta? Dice, no, yo estaba en la bodega porque me asusté. Entonces dijeron, bueno, entonces que no estaban tan borrachos. Y dice, pero porque todo el mundo sabe que la bodega del barco es la zona más segura. Y dijeron, bueno, mira, ya está. Y dejaron el tema con una simple advertencia en vez de multarlos a todos. Pero, o sea, ¿cómo tenían que ir de todo para imaginarse que de verdad estaban en un naufragio? Me encanta la figura del guardián de la juventud. Sí, hay un guardián de las mujeres y un guardián de la juventud. Es como los griegos eran así un poco... Pero sí es un magistrado que está encargado de que los chavales no se les vaya la olla. Se le va mucho la olla. Pero eso quedará para otro día. De locuras de borrachos y resacas. Sí, que hay, vamos, tiene que haber un montón de anécdotas, ¿no? Vamos a ver, sí, Con extracto de más, THC, poca sí. dosis. Ya. Tiene que ser gracioso. A ver, o sea... A ver. ¿Cómo le agregan el THC? Sí, eso ya son a lo mejor conversaciones entre Sí, entre ellos. ¿Tenéis alguna otra pregunta que hacerle a Eres muy Patricia? horrible, eres muy aburrida, no te queremos más. O Jo, la sí, pena, queremos a ver, la antes. pena es que, claro, te estuvimos contando cosas y para que esto estábamos todos silenciados, pero bueno, yo me iba riendo por dentro. Yo A tengo muchas ver, preguntas. Hidromiel y cristianismo. Ahí siguieron bebiendo, ¿eh? Los francos y los burgundios estos que hacían la mezcla esa horrible de vino, hidromiel y absenta eran muy cristianos. Voy a decirlo por aquí que es un poco más complicado. Es que corre por ahí la leyenda de que, en la Biblia aparece el hidromiel en varios versos, en varios versículos, pero no, yo buscando personalmente no he encontrado nada, por si tú sabías algo. Se menciona la miel en bastantes y tenían alcoholes. Lo que pasa es que el problema de la antigüedad es que hay veces que es complicado distinguir exactamente. Incluso, por ejemplo, en Beowulf se utilizan como 4 palabras diferentes para hidromiel. Pues hay veces que es complicado saber cuándo una palabra se refiere concretamente a vino, cuándo a hidromiel y cuánto a vino con miel. De todas maneras lo busco más en profundidad, si eso. Pero vamos, pero sí, o sea, es que todos los pueblos han fabricado hidromiel, básicamente. Si el problema es eso, el azúcar lo destrozó todo y nos parece que es algo súper novedoso, pero hubo una producción ininterrumpida e indiscriminada desde el Paleolítico hasta ya la Edad Moderna, hasta el siglo, pues eso, XV, XVI, XVII. Además se ve muy bien, por ejemplo, en algunas zonas de Bohemia. Había un pueblo, por ejemplo, que con la diferencia esa de la guerra de 30 años, en el siglo XV tenía como casi 20 fábricas de producción de hidromiel y para el 17 había una en toda la ciudad. Entonces se ve muy fuerte la bajada en esos siglos de perderse, pues eso, el 95% de las zonas de producción de hidromiel. Entonces, claro, como hay esa especie de interrupción y se queda solo como en un pasado como muy mítico asociado a los vikingos y tal, nos pensamos que es algo, que es eso, que es vikingo o de un pasado mítico, pero no. El hidromiel fue básico hasta el siglo XVI, XVII. Preguntan por aquí por hidromieles en África, lo que has comentado a lo mejor del TEG. ¿Alguna otra cosa se sabe de...? Aparte, bueno, África, imagino que se refiere, incluye también Egipto. Sí, No sé en Egipto, por si... ejemplo, en época tardía se seguía fabricando en Egipto hidromiel. Luego ya como estuvo muy incluida en la zona islámica, pues se fue quedando un poco más fuera de juego. Pero es eso, la zona de Etiopía o por ahí se ha seguido fabricando hasta hoy y muchos pueblos cazadores recolectores siguen fabricando hidromiel a pequeña escala. También zonas en que es eso, no tenían ni un acceso tan grande al vino ni luego al azúcar. Pero sí se ha mantenido bastante. Y el TEG sigue siendo además está muy asociado a la hospitalidad. O sea que siempre es un elemento del hidromiel como eso, como a lo típico que se invita a los
a la gente que llega. Estaba asociado también en el mundo anglosajón mucho a las mujeres como redistribuidoras. Es decir, eran las mujeres las que se encargaban de recibir a los invitados y de asegurarse de que todo el mundo tuviera internet. Las valquirias tienen ese papel tan importante de recepción y están tan asociadas al hidromiel en la mitología vikinga. Pues, si os De parece... todas maneras, Sí, si queréis, es decir, si alguno tiene dudas más concretas y tal, y puedo encontrarle bibliografías y luego si si quieres, queréis mi o sea, si correo o quieres dejar tu preguntas, lo contacto que o algo sea, así en el chat. lo escribo en el chat. Y de momento, pues, vamos, lo que está comentando, que la charla se ha quedado, bueno, todavía tengo que darle a parar la grabación, pero vamos, que está grabada. Entonces, pues la iremos subiendo, seguramente no mañana ni pasado, porque al final nos gusta... Eso que oís es un niño pequeño A él también le gusta. furioso. Hay, Sí, hay una receta muy buena de los papiros egipcios del 2000 o 3000 antes de Cristo. Dicen que mojarle el chupete en opio se les pasa. eso, No sé si eso querréis tenemos que probar, emplearlo, pero los eso tenemos egipcios que dicen que probar. mano de santo. Y vamos, que muchísimas gracias por la charla. Yo creo que la gente ha quedado muy contenta y que han participado y tal. Eh, y yo desde luego he aprendido un montón. Así que bueno, cualquiera que quiera escribir a Patricia, por si tiene alguna duda en concreto y tal, pues vamos, es libre de hacerlo porque ya ha puesto su contacto. Y nada, ya solo nos queda invitarte la próxima vez que vengas a, bueno, con José imagino que tendrás más contacto. No sé si tú misma eres de Sevilla o de... Estuve viviendo en Sevilla. Tú estoy viviendo en Sevilla. Ahora Bueno, estoy en Madrid. pues, ¿ahora estás en? En Madrid. Ah, pues yo también soy de Madrid. Yo si quieres, un día te invitamos a algo. Ya tenemos el contacto, entonces si algún día te quieres tomar algo, pues... Perfecto. que sí. Siempre. Cañas bien en todo tipo de alcoholes. Vale, pues oye, pues Los eso nos vamos fermentados, los destilados escribiendo. me sientan un poco mal. Mm. Y nada, poco más. De nuevo, muchas gracias a todos los asistentes y bueno, en concreto a Patricia por darnos esta interesante charla. Al final nos hemos tirado como una horita y pico. Y nada, pues ya sabéis que desde la Asociación Española de Hidromiel pues seguimos promoviendo este tipo de charlas de divulgación de la cultura del hidromiel, que apuntarse a la asociación es totalmente gratis y poco más. Ya hasta la próxima, que espero que sea en otros 15 días, en unas 2 semanas. Pues nada, nos vamos despidiendo si te parece Chao. y hasta la próxima. Hasta la próxima. A Hasta ver, luego. salid. Chao. Adiós.